En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, iniciamos esta nueva serie de capítulos. En estos capítulos seguiremos el libro de Don Columba Marmion, Jesucristo, ideal del monje. Se trata de un libro que, si bien el autor lo escribe para monjes, su doctrina es aplicable a todo cristiano. Pasa algo similar en otros muchos libros de espiritualidad, como por ejemplo en las obras de Santa Teresa, que muchas de ellas están escritas para carmelitas, pero eso no quiere decir que no sirva para religiosas activas o para laicos, ¿no? Para sacerdotes. Entonces, si bien se trata de un libro que está escrito para monjes, la doctrina sirve de enseñanza para absolutamente cualquier cristiano. Haremos como hemos hecho en otras obras. Presentaremos un resumen de algunos elementos, no de todos, y después profundizaremos alguna doctrina en particular, ¿no? A veces en el mismo capítulo, resumen y profundización, a veces un capítulo resumen, otro capítulo profundización, que será el caso de este. Hoy haremos simplemente un resumen, profundizaremos en un capítulo posterior. Bien. Introducción del libro. Jesús se hizo hombre para darnos un ejemplo y para acompañarnos. Ejemplo, pero no solamente ejemplo para acompañarnos, para ayudarnos. Por eso, como nos da un ejemplo, se trata de imitarlo, pero como nos acompaña, se trata de tomar de él las fuerzas, ¿no? La gracia, las fuerzas las tomamos de Jesús. Las gracias las recibimos de Él, y todas las virtudes teologales se desarrollan siempre en torno a Él. Él es la fuerza que nos sostiene. Nuestras obras deben tener en Jesús su origen, su sustento y su fin. Jesucristo es entonces la vida del alma. Ese es el título, Jesucristo, vida del alma, del primer libro de esta serie de libros de Don Columba Marmion. Son series de conferencias. La primera serie de conferencias es Jesucristo, vida del alma. Después, si Jesucristo es la vida del alma, hay que conocer a Jesús. Por eso el autor escribe un segundo volumen, otra serie de conferencias, que se llama Jesucristo en sus misterios. Y finalmente escribe un tercer volumen, una tercera serie de conferencias, que se llama Jesucristo, ideal del monje, que tiene una estructura totalmente similar al primero, Jesucristo, vida del alma, porque no es más que una aplicación del mismo. Son dos libros que se pueden considerar absolutamente paralelos. La fuente de toda vida cristiana y la fuente del religioso es exactamente la misma, Cristo y el Evangelio. El religioso no agrega nada extra al cristianismo, no agrega nada como venido de afuera.
sino que es un modo particular de vivir el cristianismo, o un modo de suyo más intenso, pero es una particularización del mismo. O sea que no hay algo que se agrega al cristianismo, no es cristianismo más algo más fuera del cristianismo y da monje o religioso, sino que es cristianismo concretizado en un modo particular, da monje religioso. El religioso y el cristiano entonces buscan exactamente lo mismo, la unión con Cristo, Cristo como ideal. Por eso el título es Cristo ideal del monje, Cristo es ideal del cristiano también, ¿no? Entonces el religioso y el cristiano buscan lo mismo, pero el religioso lo hace de un modo particular. Esa es la introducción. Y ahora vamos a ver el primer punto del libro, que es buscar a Dios en la vida. Ese es el primer punto, que tiene a su vez sus subpuntos, que son 5. Bien, el primer punto entonces, buscar a Dios en la vida. El fin del religioso y de todo cristiano es buscar a Dios. Las particularidades de la vida religiosa no agregan otra finalidad, sino que están ordenadas al mismo fin de todo cristiano. Se trata siempre de buscar a Dios. Esto es muy importante y sirve como criterio práctico. O sea, yo soy religioso, estoy buscando a Dios. Es el único fin que tengo. Me hice religioso para buscar a Dios, ¿no? Entonces es muy importante y sirve como criterio práctico. En ningún momento debemos perder de vista que todo lo que hacemos se ordena a nuestra unión con Dios. No siempre tenemos conciencia actual de esto, y no es sin una gracia muy especial es imposible tener conciencia actual. Estoy haciendo el servicio, estoy arreglando una cosa, estoy haciendo alguna actividad. No es que me estoy recreando, no es que siempre tengo continuamente en acto que todo esto lo hago para unirme a Dios. Es verdad, no siempre tenemos conciencia actual de esto. Pero si no la renovamos, si no la actualizamos frecuentemente, puede ser que sin darnos cuenta se metan otros fines. Entonces yo tengo como fin la unión con Dios. No siempre tengo conciencia actual de eso, pero tengo que renovar esa conciencia, actualizarla frecuentemente, varias veces por día. Si pasa un mes sin tener en cuenta que yo hago todo por Dios, es muy probable que no haya hecho todo por Dios, que se empiecen a meter otros fines. Por tanto, será necesario un examen frecuente sobre este punto. Justamente recordarlo es examinarme, ¿no? Y ver si yo hago todas las cosas para unirme a Dios. Una cosa en la que el autor insiste mucho es cómo el fin cualifica la acción, ¿sí? El ejemplo que pone es dar un vaso de agua por caridad es mejor que dar oro para corromper. Entonces el fin cualifica. Porque uno puede decir dar oro es más que dar un vaso de agua, y hay que ver el fin. Entonces si nosotros realmente como ponemos el fin de todas nuestras cosas a la unión con Dios, entonces realmente se va a cualificar toda nuestra vida. Bien, y de los 5 subpuntos que tiene este primer punto, en primer lugar, buscar a Dios objeto de la vida monástica. Dios puede ser conocido y amado por la criatura racional según sus capacidades, ¿sí? Podemos estudiar, conocer y incluso amar a Dios. Pero Dios quiere compartir su vida divina, quiere que el amor entre nosotros y Él supere evidentemente nuestra capacidad natural. Quiere compartir su vida divina con nosotros. Y para llegar a esta dicha que es encontrar a Dios, compartir, que Él comparta su vida divina con nosotros, nuestro corazón evidentemente no puede estar distraído con otras cosas. Al ser Dios el sumo bien, todo amor independiente del amor a Él es necesariamente malo, ¿no? En todo hay que buscar a Él.
Se trata de vivir con Dios en una intimidad que requiere evidentemente de la fe, ¿no? Pero vivir con Él en intimidad, tener un diálogo, estar con Él. Una vez un cura joven visitó a un cura viejo. El cura viejo, mira, vengo en unos minutos, acá al lado hay una capilla, ¿por qué no vas a rezar? Bueno, se fue a rezar. El cura viejo se fue y volvió después de unos minutos, volvió también el joven. Y el cura viejo le preguntó al joven, ¿rezaste? Sí, recé. ¿Y qué te dijo Dios? Bah, no me dijo nada. Entonces no rezaste. Porque hay que tener un trato íntimo con Dios. Entonces sí, evidentemente, capaz que no te habla con palabras audibles, ¿no? Como yo estoy hablando ahora, pero uno sale de la oración convencido de que esto lo tengo que hacer, que esto es voluntad de Dios, ¿no? Y entonces de alguna manera evidentemente Dios habla cuando uno vive siempre en su intimidad. Buscar esta intimidad con Dios debe ser nuestra única aspiración. Evidentemente no como gloria personal, porque eso ya no es buscar la intimidad con Dios, sino para que Él tome plena posesión de su criatura hija, que somos nosotros, hijos, criaturas de Dios. Entonces yo quiero buscar la intimidad con Él, más por Él que por mí. Santo Tomás pone el ejemplo de la mano que ama el cuerpo. La mano ama el cuerpo no para que el cuerpo esté al servicio de la mano, sino para ella estar al servicio del cuerpo. Y por eso está dispuesta a sacrificarse por el cuerpo, y por eso ama el cuerpo más que a ella misma. Así tiene que ser la relación de nuestro amor con Dios. Bien, es evidente que si bien tenemos que buscar a Dios en todas las cosas y donarnos totalmente a Él, y es evidente que necesitamos hacer muchas otras cosas para vivir, pero todas estas cosas deben ser hechas en el contexto de la búsqueda de Dios. Todo lo que no sea Dios es solo medio, ¿no? Incluso el culto. En definitiva, todo lo que no sea Dios es solo medio. Hay que tener como fin solamente Dios, la unión con Dios. Habla particularmente don Columba Marmio del culto, ¿no? El mismo culto a Dios no debe ser nuestro fin, sino medio. Es solo la unión con Dios el fin que nosotros debemos buscar. Bien, entonces el primer punto, subpunto en realidad, buscar a Dios objeto de la vida monástica. En todas las cosas. El que no busca a Dios en todas las cosas, no lo busca como debe. Para que nuestra búsqueda de Dios en todas las cosas sea verdadera, debe ser también constante. Constante. Incluso cuando ya hemos encontrado a Dios, podemos continuar a buscarlo, es decir, podemos buscarle más intensamente, acercarnos a Él por una fe más ardiente, por una caridad más exquisita, por una fidelidad más exacta en el cumplimiento de su voluntad. En tercer lugar, buscarlo a Él solo y solamente a Él. Buscar a Dios únicamente quiere decir sin duda buscarlo por sí mismo, por ser quien es. Buscar a Dios, a Él, no a sus dones ni sus consuelos. Si queremos que nuestra búsqueda de Dios sea sincera y pretendemos hallarlo plenamente, debemos desapegarnos de todo lo que, no siendo Dios, entorpecería en nosotros la acción de su gracia. Es necesario mantenernos siempre en esta disposición fundamental. Y únicamente a este precio encontraremos a Dios.
Si al contrario, olvidando poco a poco esa primera donación de querer buscar solamente a Dios y deshacernos de todas las cosas, si al contrario olvidamos poco a poco esa primera donación, perdemos de vista entonces el fin supremo. Si nos dejamos llevar del afecto a tal persona o criatura, nos engolosinamos con este o el otro cargo, aquella ocupación o aquel determinado objeto, entonces convenzámonos que jamás poseeremos a Dios plenamente. Basta un afecto para que este compartir la vida divina que Dios pretende de nosotros no sea pleno. Pensar que podemos conservar algún afecto es desconocer la naturaleza del corazón humano, porque el corazón humano, por poco que se le deje, se entrega totalmente a ello y lo hace objeto de sus deseos. Por eso a nuestro corazón hay que negarle todo lo que no sea Dios. Evidentemente no quiere decir no querer absolutamente nada, porque las cosas se pueden querer y mucho, pero siempre como medio, haciendo de que el amor a Dios viva en todas las cosas que nosotros hacemos. Frutos de esta búsqueda. Dios es fiel, no puede abandonar a los que le buscan. Entonces, cuanto más nos acercamos a Él por la fe, la confianza y el amor, tanto más nos veremos cercanos de la perfección, a la perfección. Entonces, ¿cuál es el fruto de esta búsqueda? Y si buscamos unirnos con Dios, el fruto es justamente esa unión con Dios, que es lo más grande, absolutamente lo más grande que puede existir. Sobre Santa Gertrudis dijo el Señor: la amo así a causa de la libertad de su corazón, en donde nada penetra que pueda disputarme la soberanía. Entonces, como en el corazón de Santa Gertrudis, nada ocupaba el lugar de Jesús, y era un corazón que se había vaciado de todas las cosas, de modo tal de que Jesús podía entrar en ese corazón con absoluta comodidad. Eso hizo de que el Señor la ame enormemente. Entonces el premio de deshacernos de todas las cosas y buscar solamente a Dios es encontrarlo y hacer que Dios sea el dueño de nuestra alma. Ese es el premio, ¿no? Y comenta Columba Marmio: en toda comunidad algo numerosa se encuentran diversas categorías de almas. ¿Sí? Está hablando, por ejemplo, de una comunidad de monjas. Unas viven siempre contentas e irradian al exterior su júbilo interior. En cambio hay otras almas que jamás gozan las alegrías, ¿no?, de las primeras. Estas otras almas muchas veces tienen el rostro inquieto y melancólico, revelando así la turbación que interiormente les domina. ¿Por qué esta diferencia? ¿Por qué las almas que se entregan a Dios felices, que le entregan todo, en cambio las almas que tienen afectos tristes, ¿sí?, desanimadas? Bien, porque la diferencia está porque las que buscan realmente a Dios y no aspiran nada más que a Dios, lo encuentran por todas partes, mientras que las otras, que ponen el corazón en las criaturas o se buscan a sí mismas, llevadas por el egoísmo, por el amor propio, por la ligereza, lo que hallan es justamente ellas mismas, y como es natural quedan insatisfechas, ¿no? Todo cuanto buscamos fuera de Dios ocupa el espíritu, mas no lo sacia. Repitamos pues muchas veces con San Bernardo: ¿a qué he venido al monasterio? ¿Por qué dejé el mundo y con él los seres para mí tan queridos?
¿Por qué renuncié a mi libertad y me abracé con un sinnúmero de sacrificios? ¿He venido acaso para consagrarme a trabajos intelectuales, para ocuparme en las artes, en las enseñanzas? No, no hemos venido, y tengámoslos muy presente, más que para una sola cosa: buscar a Dios, buscar verdaderamente a Dios. Renunciemos entonces por todo, como de hecho ya lo hicimos, vivamos esa renuncia para adquirir la preciosa perla de la unión con Dios. Si nuestra alma es leal, Dios nos dará a conocer los estorbos que en ella se oponen a tender plenamente hacia Él. Entonces, si uno trabaja lealmente en este buscar a Dios, los defectos que debemos subsanar, Dios nos los va a mostrar con claridad. El primer paso es realmente el único que cuesta, porque una vez dado el primer paso, ya le dejamos lugar a Jesús y Él nos ayuda a hacer todos los demás. En quinto lugar y último, Jesucristo, modelo perfecto de búsqueda a Dios. Y pone el autor dos citas, Hebreo 10, 5 y 7, Juan 5, 30. Al entrar en el mundo dice: he aquí que vengo, Señor, según está escrito de mí, para cumplir, oh Dios, tu voluntad. No busco mi voluntad, sino la del que me envió. Otra cita más, Juan 8, 29. Hago siempre lo que es agradable a mi Padre. Y pone como ejemplo, no como cita, el abandono que hace de Jesús de sus padres para ir al templo cuando tenía 12 años. Bien, entonces son esos 5 puntos que pone en este primer punto, esos 5 subpuntos que ponen en este primer punto del libro, que básicamente es la doctrina común de todos los grandes santos y místicos. Podríamos hacer una equivalencia absoluta de esta doctrina con el principio y fundamento de San Ignacio. Es más, todo lo que hemos dicho se podría predicar como materia alternativa del principio y fundamento en un ejercicio ignaciano. Termina este primer gran punto, que tiene estos 5 subpuntos, con una nota y que trae textos de San Bernardo. Y dice así: es un bien realmente inapreciable el buscar a Dios. No está vinculado este bien, el buscar a Dios, a ninguna virtud particular. Eso, buscar a Dios no es de ninguna virtud particular. ¿Cómo pudiera estar vinculado a alguna virtud en particular si ninguna le precede? ¿A qué virtud cedería el puesto, siendo la culminación de todas las virtudes? Sí, esta es la definición. Culminación de todas las virtudes. ¿Qué cosa es buscar a Dios? Culminación de todas las virtudes. ¿A qué virtud puede aspirar aquel que aún no busca a Dios? ¿Y qué término se puede señalar al que lo busca? Yo creo que aún entonces, cuando se lo encuentra, no se cesa de buscarle. Cuando se ha tenido ya la dicha de hallarle, lejos de apaciguarse esos deseos, se acrecientan todavía más. Que la gozosa posesión del objeto apetecido no extingue los deseos, sino que los acucia más y más. Viene a ser como añadir aceite a una lámpara, con la cual se aviva más y más la llama en lugar de extinguirla. Ese es el texto. Es evidente, comentamos nosotros, que este buscar a Dios, que en realidad es el culmen de todas las virtudes y no se asocia a ninguna virtud particular, de todos modos, en este buscar a Dios tiene prioridad la caridad, aunque incluye la presencia de todas las otras virtudes, ¿no? Entonces hacemos esa aclaración para aquellas que lean la nota. Bien,
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.